La Razón Plus presenta La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Con ustedes, Rubén Atahuichi y Antonio Dalense. Gracias a Dios, Rubén, digo gracias a Dios. No hay ese anunciado paro, el que se había dicho, ¿no?, que iban a paralizar los campesinos de la facción de Evo Morales, que se han dividido de la CSUCB, en fin. Nada de eso hay, gracias a Dios. Pero igual vamos a entrar en el análisis, en la evaluación de cómo afectan este tipo de medidas al sector productivo, a nuestros exportadores, en fin. Para todo eso hemos invitado ya a don Gary Rodríguez, él es gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior del IPSE, y ya nomás le damos la más cordial bienvenida. Don Gary, ¿cómo está? Como siempre, un gusto. A Antonio Dalense y Rubén Atahuichi les saludamos desde La Paz. Muy buenos días, Antonio. Buenos días, Rubén. Gracias está? por la entrevista. Un gran saludo, un fraternal saludo a Bolivia, que está pendiente de este programa. Don Gary, a ver, ustedes han hecho un trabajo, una estadística de cuántas medidas de presión, bloqueos se han realizado en Santa Cruz en el último tiempo y cómo ha afectado todo esto al sector productivo. Cuéntenos sobre eso, por favor. Efectivamente, nuestra unidad de comunicación, por un periodo de 2 semanas, estuvo contabilizando, haciendo una revisión exhaustiva de los medios de comunicación, tanto escritos como digitales, pero además las noticias que llegaban desde provincias, desde el lugar de los hechos, como suelen decir ustedes, a partir de civiles que estaban reportando situaciones de bloqueo y que han perjudicado a Santa Cruz. En primer lugar, quisiera manifestar la gran contrariedad y al mismo tiempo la preocupación de que se hayan sucedido, de que haya habido una escalada de bloqueos como nunca antes. Santa Cruz no se ha caracterizado por la cultura del bloqueo para resolver sus diferencias, por lo tanto nos ha llamado sobremanera el resultado que, reitero, nuestra unidad de comunicación ha determinado a partir de este estudio que ha realizado. Entre enero y agosto, en Santa Cruz se han producido 146 puntos de bloqueo que han determinado 163 días de un trabajo anormal para no solamente el productor, que es el principal dañado, sino también para el exportador, para el importador, el transportista, el comerciante, el prestador de servicios, el consumidor y el trabajador. Nos preocupa esta escalada, reitero, de interrupciones de carreteras, de caminos, etcétera, porque al final del día esto perjudica a todos, perjudica, como lo dijimos ante los medios, a Bolivia, a nuestro país, que lamentablemente en los primeros meses del año no ha registrado los mejores indicadores económicos en lo que respecta al crecimiento del PIB o a las exportaciones. Podemos hablar sobre eso. Y lo que más precisa, lo que más necesita es paz, certidumbre, seguridad jurídica para invertir, para producir, para abastecer el mercado interno, para guardarnos de la inflación y generar excedentes para exportar. Es así como crece un país, no en base a bloqueos. Don Gary, en el análisis está el por qué, con las disculpas del caso, pero antes decíamos que el Alto, que La Paz, de repente eran las regiones conflictivas, pero ahora sin duda todo eso se ha trasladado a Santa Cruz. ¿Por qué se ha hecho el análisis, don Gary? Bueno, es una constatación de los hechos, Rubén. Le voy a poner un ejemplo, a ver si respondo con el ejemplo. En una familia donde hay 9 hijos, si un hijo tiene una diferencia contra otro hijo y lo insulta, lo amenaza, lo patea, lo agrede y por último lo bloquea en su casa, y nadie hace nada respecto a eso y se impone la ley del más fuerte, el día de mañana habrá 2 contra 1, 3 contra 2 y al final todos terminarán peleando. No sé si ha respondido a su pregunta.
Sí, la entendemos, don Gary, sí, la entendemos en la medida en que, para nadie es extraño de que todo esto como que se ha politizado, la famosa polarización de la que hablamos todo el tiempo, en fin, sin duda también ha tenido su espacio y últimamente con más fuerza en Santa Cruz. Ahora Sí, entramos algo más que quisiera añadir, Sí, adelante. Antonio, en función de lo que se viene, porque si bien este bloqueo se ha suspendido hoy día, se ha trasladado para el 16 de octubre y tenemos otro bloqueo amenazándonos acá en Buenavista Desde el 11. día 11 de septiembre. Nosotros partimos de un principio. La Constitución Política del Estado garantiza derechos, pero también establece obligaciones para los ciudadanos. Las leyes, las normas se han ideado, hay un código de conducta social para que todos vivamos en paz, respetándonos unos a otros, y que la forma de resolver las cosas no sea por la razón de la fuerza, sino por la fuerza de la razón. ¿En base a qué? Al diálogo. Pero cuando usted habla de cultura, yo quiero preguntarle cómo es que se genera una cultura. La cultura no es sino la construcción de un hábito, de una forma de ser, de pensar, de actuar, de reaccionar. El problema se da cuando un derecho se superpone al de otra persona con su derecho. Si la Constitución Política del Estado, si las leyes nos garantizan el libre tránsito, nos garantizan el derecho al trabajo, ¿por qué se tiene que empezar a pensar que alguien tiene el derecho a bloquear? El derecho de una persona termina donde comienza el derecho de otra persona. Y para eso existen las leyes, para eso existen las normas y también las autoridades, las entidades, las instituciones llamadas a cumplir y hacer cumplir las leyes. Si es que esto no se da, entonces se genera una señal perversa, perniciosa a la sociedad de que los bloqueos no se castigan, por lo tanto aparentan ser reales, y la forma de resolver diferencias o de realizar conquistas, sean justas o reivindicaciones sean justas o no. En suma, nosotros creemos que lo que está faltando es el cumplimiento de la norma, el cumplimiento de la ley, activar las fuerzas, las instituciones que están llamadas por ley a garantizarnos, reitero, que el derecho de una persona no se superponga al de otra. Sí, estamos ya en contacto con el diputado Carlos Alarcón, él es de Comunidad Ciudadana. Sí, vamos a hablar con él sobre esto de las elecciones judiciales, amigos. Ustedes ya lo saben, la semana pasada la Cámara de Senadores aprobó ya un proyecto de ley que tenemos entendido, ya se lo remitió a la Cámara de Diputados, pero para que nos ponga al día de todo esto, vamos a saludar ya al diputado Carlos Alarcón. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido a La Razón Radio. Antonio y Rubén le saludamos. Don Carlos, cuéntenos, ¿llegó ya ese proyecto de ley? ¿Ustedes ya lo conocen? ¿Cómo se va a trabajar en la Cámara de Diputados? Cuéntenos todo eso, por favor. Sí, bueno, todavía no hemos tenido noticia porque esto fue aprobado recién el día jueves. Lamentablemente se suspendió la sesión en diputados porque el presidente de la Cámara, ustedes saben, no quiso someter a votación un cambio del orden del día para tratar el tema de la censura. Entonces, él ha convocado a una reunión de jefaturas de bancada, tengo entendido, para el día de mañana en la tarde. Entonces, seguramente en esa reunión se tratarán todos estos temas que tienen que ver con la censura y las elecciones judiciales en la agenda de esta semana. De todas maneras, hay que destacar el paso positivo que ha dado el Senado. La misma ley que nosotros presentamos en diputados, se acordarán ustedes, la ley corta y transitoria, que cambia la metodología de preselección y de elección, que no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido en las dos elecciones anteriores, ha sido la que nuestras senadoras presentaron en el Senado. Y sobre la base de eso se ha generado un consenso entre las tres fuerzas políticas, se aprobó en grande por unanimidad, en varios artículos también por unanimidad, en otros artículos algunos senadores, digamos, de la línea del gobierno, no los aprobaron, pero el resultado final ha sido importante, el aprobar en grande por unanimidad y varios artículos por unanimidad. Eso genera, digamos, un resultado positivo para el país porque se ha tomado en cuenta como la base de la concertación este planteamiento metodológico de comunidad ciudadana para que se haga una elección y preselección completamente distinta a las anteriores, dada la situación de emergencia y de crisis en las que nos colocó ese fallo espurio del Tribunal Constitucional.
que lo demoraron premeditadamente para inviabilizar las elecciones judiciales y para que se queden prorrogados los actuales consejeros y magistrados. Entonces, pese a todo eso, encontramos la fórmula de desempantanar esto, de responder a esta situación extraordinaria, y el Senado ha tenido ese resultado positivo. Ahora tenemos que socializarlo eso en cada bancada dentro de diputados, y sobre esa base, me imagino que en la reunión de mañana que tendrán con los jefes de bancada, el presidente de la Cámara se tratará de destrabar todo lo que ha quedado pendiente. Diputado, ¿qué dice este proyecto de ley? Si nos puede comentar brevemente acerca de los plazos. Entendemos que este año no va a haber elección y esto se prolonga para el próximo año. Entendemos que el 3 de enero no van a haber autoridades electas, tanto del órgano judicial como del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura. Correcto. Lamentablemente, esta sentencia del tribunal nos llevó a una situación casi imposible. Nosotros creemos que eso no responde a una casualidad, sino es un esquema organizado por el propio gobierno con el objetivo de que los actuales consejeros y magistrados se queden en sus cargos para seguir manipulando fallos políticos. Nos han llevado a esta situación casi imposible con los tiempos, asumiendo ellos que íbamos a mantener la lógica de una preselección y elección tradicional, donde prácticamente es imposible hacer la preselección en 45 días, como ha quedado planteado en la ley que se aprobó en el Senado. Entonces, sobre esa base hemos encontrado la forma de, en esta situación extraordinaria, cambiar la metodología y la dinámica de la fase de preselección, respetando en la fase de votación los 90 días que nos exige el Tribunal Supremo Electoral, y sobre la base de dos premisas concluyentes. La primera premisa concluyente de que la Constitución dice que los consejeros y magistrados terminan sus funciones, ¿no?, el 31 de diciembre, es decir, el 2 de enero del 2024, ya no pueden estar en sus funciones, se tienen que ir a sus casas y no puede haber ni un minuto de prórroga, ni tampoco una situación de facto de interinatos. Y por otro lado, la Constitución nos dice que mientras no se la cambie, sigue vigente la elección judicial. Es decir, no podemos decir, como no se ha hecho el 3 de diciembre, entonces ahora no hacemos la elección judicial. La respuesta que hemos encontrado a eso por consenso es que estos señores sí o sí se van a su casa el 31 de diciembre, que no van a poder hacer el pasanacu, porque si quieren postular a otros cargos van a quedar inhabilitados. Y el segundo presupuesto tiene que ver con que las elecciones se harían aproximadamente de acuerdo a los plazos. No ponemos fechas, pero sí plazos, y de acuerdo a los plazos que ponemos en la ley, estaríamos hablando que las elecciones se harían entre el domingo 14 de febrero o el domingo siguiente, según lo que define el Tribunal Supremo Electoral. ¿Febrero o enero? Enero, las elecciones, enero. Y la posesión, ¿por qué necesita un mes después la posesión el Tribunal Supremo Electoral? Porque a veces se anulan mesas. Hay casos donde se anula 1 o 2 mesas y se tiene que repetir la votación, que es muy extraordinario, ¿no? O sea, es una cantidad mínima de mesas si es que hubiera ese caso. Pero el órgano electoral necesita que desde la elección, digamos en este ejemplo el 14 de enero del 2024, hasta la posesión, que sería en la semana del lunes 12 de febrero, en esa semana, tengan ese tiempo de unos 30 días para poder hacer la votación en caso de que haya mesas anuladas y para poder hacer un cómputo oficial de resultados que sea obviamente adecuado y entregar además las credenciales para la toma de posesión. Estamos ya en contacto con Pedro Llanque, él es dirigente de los campesinos, según explicó también el otro día Ponciano Santos, es el directivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos. Ha quedado atrás el debate en relación a si es legítimo o no es legítimo, todavía eso está en discusión. El lado del Lucio Quispe ha presentado documentación acerca de que fue avalado por un presidium. Ponciano Santos también dijo que tiene aval del presidium. Aún uno no termina de entender la situación, pero la organización que dirige Ponciano Santos ha convocado a un paro, a un bloqueo a partir de este lunes. Esa medida ha sido suspendida. Vamos a hablar del tema con Pedro Llanque. Pedro, buen día, le saluda Rubén Atawich y estoy junto a mi compañero Antonio D'Alencia. ¿Cómo estás? Gracias, hermano, por darme esta cobertura. También quiero saludar a nombre de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, hermano Rubén, por darme esta cobertura.
estamos aquí en este momento con algunas actividades. Claro que sí. ¿Cuál fue el argumento de la suspensión de los bloqueos, don Pedro? A ver, hermano Rubén, queremos informarle, el tema de la suspensión de los bloqueos ha sido a pedido de varios sectores. Obviamente nos han pedido que todavía recién estamos adecuados económicamente, y eso nos han explicado, y también nos hemos reunido y hemos conformado el pacto nacional con los 4 o 5 organizaciones donde realmente han participado, ¿no? O sea, algún sector no habrán participado con todos los sectores, con sus dirigentes, pero sí han participado unos cuantos. Pero más está el tema de CONAMAC, Interculturales Bartolinas y la CSUCB. Estamos ahí con más fuerza, y ahí hemos analizado un amplio debate donde se ha hecho un debate de lo que, por qué el bloqueo, o sea, estamos haciendo una agenda, una demanda nacional, el pliego petitorio. Entonces, por esas razones, todavía algunos departamentos deciden han traído. Entonces, por toda la situación, los pedidos de cada sector, haciendo siempre, escuchando a los sectores sociales, a las organizaciones sociales, por esa situación se ha suspendido el bloqueo nacional. Si no, hoy día ya íbamos a empezar. Inclusive ya nos hemos dado una vuelta a nivel Bolivia, hemos viajado a diferentes sectores que estaban con ganas de bloquear la gente, pero sí, la decisiva ha sido el día sábado, donde realmente se ha tomado decisiones de dar un cuarto intermedio al tema del bloqueo. Don Pedro Sánchez, perjudicar a la población, a la ciudadanía. Sabemos que algunos hermanos transportistas, los gremiales, todos preocupados por la situación, ¿no? Entonces, hemos analizado toda la situación. No quieren perjudicar, dicen, pero igual perjudicarían si es que retoman la decisión de bloquear a partir del 16 de octubre. Don Pedro, se percibe de que más bien lo contrario fue que hay debilidad en las organizaciones por llevar adelante una medida de protesta que de por sí es impopular, don Pedro. A ver, yo creo que el tema de la debilidad de los sectores sociales, no creo, el tema del sector campesino está unido, está sólido, por eso nos hemos dado vuelta a diferentes departamentos, hay bastante apoyo, y en eso lo que estamos haciendo más bien es el pliego petitorio a nivel nacional para organizarnos bien y para realmente hacer conocer al gobierno central. La semana pasada, el fin de semana, el domingo, el expresidente Evo Morales ha pedido precisamente a Ponciano, Santos, a usted también, de que por favor reconsideren la situación, porque la economía recién se está recuperando, se podría afectar. ¿Ustedes también hicieron caso a Evo Morales? A ver, queremos ser realistas. Obviamente él es el dirigente político, nosotros somos dirigentes sindical del sector campesinos. Él puede tener sus demandas o a lo que realmente se ha manifestado por redes sociales, pero eso a nosotros no nos afecta nada. En lo cual también le hemos dicho que él no tiene que meterse en la situación del sector campesino. Los campesinos son los que toman decisiones, ¿no? Entonces muchos nos manejan a la radical, a la renovadora, tantas cosas que existen, ¿no? Pero en sí yo creo que el sector campesino, con la intromisión del gobierno central, gracias a eso estamos fragmentados, ¿no? Eso hay que reconocer a nivel nacional. Ahora, la demanda, la protesta, el bloqueo, ¿contra quiénes se hace o qué demandas pide el sector? El sector está pidiendo las demandas, las necesidades del sector campesino a nivel nacional al gobierno central. En sí estamos pidiendo hay proyectos en diferentes sectores a medio concurso, incluso hay proyectos que realmente se han hecho colocado de piedra fundamental, hasta el momento no inician, ¿no? Entonces en diferentes sectores existe eso, por eso están haciendo un pliego nacional para que realmente podamos iniciar con nuestro bloqueo nacional. ¿Bajo qué pliego se ha convocado al paro que ha sido postergado, don Pedro? Teníamos a proyectos en diferentes sectores pidiendo, primero es no intromisión del gobierno central al sector campesino, ¿no? Y después, segundo, hemos pedido el tema de las denuncias de los 2 ministros que realmente se han entrometido en el Congreso Nacional. Y tercero ha sido el tema de pliego, proyectos que realmente no se están ejecutando, solamente hay compromisos
y hasta el momento no ejecutan, ¿no? Entonces, ellos lo que realmente nos pidieron, un claro ejemplo, si vemos a nivel Oruro el tema del litio, hace tiempo se habla del litio y no hay nada, y ni siquiera hay en ese sector el tema del agua potable, ¿no? Entonces, hay varias cosas que realmente podemos enfocar, pero en sí hemos hecho una demanda a nivel nacional, en pliego, incluso hemos mandado al presidente de lo que estamos pidiendo en nuestro pliego. ¿Por qué vamos a bloquear? No somos locos para bloquear, como algunos decían, no, por tema de la oficina, no nos interesa a nosotros la oficina. Aquí a nosotros nos hace conocido el pueblo boliviano, el sector campesino, los 9 departamentos, no como ellos están solamente en La Paz. Y en ese congreso supuestamente la renundación ha sido puro La Paz. Entonces las estructuras no solamente es La Paz, pues, es a nivel nacional. Hay otro problema que preocupa en este momento al país. Todavía la indecisión, la inacción, la falta de consenso en la Asamblea Legislativa, especialmente en la Cámara de Diputados, ahora que le tocó la pelotita, de la aprobación de la ley de elecciones judiciales. Ha fracasado la Comisión Técnica, ha fracasado también la Asamblea. Vamos a preguntar de esto al vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Quispe. Buen día, vocal. Le saludamos a Antonio D'Alencia y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Vocal, usted ayer decía en un medio de comunicación, colega, que la Asamblea Legislativa ha fracasado en su intento de reencaminar elecciones para este año. Creo que estamos supeditados a que las elecciones se pospongan para el próximo año. ¿Qué criterio tiene de esto? A ver, mi estimado Rubén, algunas puntualizaciones. Nosotros, en el pasado 14 de julio, en Porongo, Santa Cruz, reunidos los 9 tribunales departamentales, los vocales departamentales, el cuerpo técnico, el pleno de la sala del Tribunal Supremo Electoral, nos hemos pronunciado y hemos señalado, en un afán de contribuir, de comprimir nuestros tiempos, ¿no? Hemos señalado que la Asamblea debería entregar esa lista de los 96 preseleccionados para el órgano judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional hasta el 4 de septiembre. Ayer se cumplió el plazo, todas las bolivianas y bolivianos son testigos de aquello, por tanto, la Asamblea Legislativa fracasó en el envío de esa lista de preseleccionados al Tribunal Supremo Electoral. Mi estimado Rubén, la sociedad tiene que saber, esto es como un silogismo. A, entonces B. Si nosotros tenemos la lista de los preseleccionados, de esos 96, nosotros arrancamos. Eso señala el artículo 182 de la Constitución Política del Estado. Entonces, mientras no haya lista, obviamente es así, no hay elecciones judiciales a la vista. Sin embargo, vocal, ya se ha esbozado un proyecto de ley, ha sido aprobado el proyecto de ley por unanimidad en la Cámara de Senadores, que dispone elecciones judiciales en la primera quincena de enero y la posesión de las nuevas autoridades a mediados de febrero, con el aditamento de que la Asamblea Legislativa va a tener 45 días para la preselección de postulantes y el Tribunal Supremo Electoral 90 días. Técnicamente, legalmente es posible, decía ayer el vocal Vargas en Santa Cruz. ¿Es así, vocal? Esto es muy sensible lo que acaba de señalar mi estimado Rubén. Evidentemente hay un proyecto de ley de elecciones judiciales, ¿no? Donde se le otorga a la Asamblea, donde se le otorga al Tribunal Supremo Electoral un plazo de hasta 90 días. Al respecto, quiero precisar, mi estimado Rubén, que esto tiene que saber la población boliviana. El órgano electoral es un órgano. Repito, el órgano electoral, como su nombre lo señala, es un órgano. En Bolivia existen 4 órganos, y el primer órgano es el órgano electoral. Luego viene el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Nosotros, según la ley vigente, mi estimado Rubén,
según el artículo 77 de la ley 026 del régimen electoral, nosotros tenemos un plazo de al menos 150 días. No lo digo yo, está en nuestra normativa electoral. Nosotros tenemos al menos 150 días. Quiero recordar que la Sala Plena, el Tribunal Supremo Electoral, conjuntamente con sus técnicos, hemos señalado el pasado 26 de mayo, ¿no? A las 10 de la mañana nos hemos constituido en la Asamblea Legislativa, el pasado 26 de mayo, viernes a las 10 de la mañana, y hemos señalado que requerimos un tiempo técnico mínimo de 120 días, mi estimado Rubén. Ya. En este proyecto de ley llama la atención que no ha coordinado con el Tribunal Supremo Electoral. Este plazo yo lo catalogo, ¿no? Un plazo de imposición política. Pero no obstante, mi estimado Rubén, nosotros lo vamos a hacer la elección, si fuera ese el caso, último. Pero nosotros hacemos la advertencia de que si las elecciones van a tener una baja calidad, ¿no? El órgano electoral no salva su responsabilidad. Cambiamos de tema ya en el último tramo de nuestra transmisión digital. Estamos en contacto con el ministro de Obras Públicas, don Edgar Montaño, con quien vamos a hablar sobre la situación. Otro entuerto. Vivimos de dolor en dolor de cabeza. La construcción de la carretera Tres Cruces, Buenavista en Santa Cruz, que no arranca porque hay objeción de la gobernación de Santa Cruz por un tramo que cree que tiene acuíferos. Ayer el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, desde la cárcel, ya seguramente leyó esto el ministro, ha dicho que mientras sea él el gobernador, la carretera no pasará, no habrá carretera pisando los acuíferos. ¿Qué criterio tiene de esto el ministro Edgar Montaño? Le saludamos a Antonio D'Alencia y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está, ministro? Efectivamente, han mostrado la gobernación cruceña una nota del señor gobernador de Santa Cruz. Ahí hay una contradicción grande, ¿no? Porque al final yo tengo en mis manos el convenio intergubernativo original con la firma del señor Camacho. Esta es la firma del señor Camacho, fíjense ustedes, ahí está la firma donde él acepta la construcción de esta carretera y resulta anecdótico que cuando está detenido él se contradiga, ¿no? Pero más allá de aquello, queda claro que es la gobernación cruceña, los funcionarios de la gobernación, los que no quieren la construcción. Entonces, la responsabilidad del 100% de lo que vaya a ocurrir es de la gobernación, porque todos los esfuerzos de explicación, técnicos, licencias ambientales, todo se ha mostrado claramente y hemos desmoronado una a una de cada una de las mentiras. Recordará usted, Antonio, de que nos acusaron primero de que no tendría licencia ambiental, después nos dijeron que no había el estudio hidrológico, después pasaron a que estábamos favoreciendo a unas urbanizaciones con una venta de lotes, después dijeron que habría un negociado en esta carretera, y a un inicio ellos indicaban de que no tendrían recursos económicos. Se les demostró y se les desmoronó cada una de estas mentiras y obviamente quedaron ahora con el único pretexto, seguramente ya con esta nota que manda el señor gobernador de Santa Cruz, porque también entre medio hicieron entrever que nosotros habríamos realizado el trazo, que nosotros fuimos los impulsores de esta carretera. Entonces, esa mentira también se cayó porque al final el gobernador, el ex gobernador Costas, ha dicho claramente que él ha sido el que ha propuesto esta carretera y que además de eso hicieron los trazos y el beneficio es la metropolización de Santa Cruz. El día de ayer ha salido nuevamente con un mensaje
a todos los cruceños y les ha acusado a los actuales funcionarios de la gobernación. Seguramente se va a hacer viral, pero anoche me ha llegado este mensaje que ha dado el exgobernador y que efectivamente respalda de todo lo que yo estoy diciendo. Tarde, pero no importa, ¿no? Y aunque tarde, porque ya ha pasado mucha agua sobre el río, pero al final reconocen que nosotros no estamos mintiendo, nunca mentimos, y que efectivamente es los funcionarios de la actual gobernación los que se oponen a él. Ministro, ¿cómo está? Buen día, siempre un gusto hablar con usted. Le quería preguntar, ustedes ya hicieron la inspección por el lugar, se reunieron con los pobladores del lugar, justamente en esta reunión se dio un plazo a la gobernación para que hasta el 11 de este mes, de una vez, den el aval a esta carretera. Si es así, si se ha comprobado de que no dañan los acuíferos, de que el trazo que se presentó desde un inicio es el correcto, ¿a qué se le puede atribuir esta negativa de la gobernación de Santa Cruz? Bueno, también se ha visto que ellos han presentado 5 nuevos trazos. Cierto. Estos 5 nuevos trazos, de acuerdo a la investigación que realicé el 2021, favorecen a estas urbanizaciones. Lo muestro nuevamente, más de 10 licencias ambientales que dieron a las urbanizaciones, es decir, a los desarrolladores les favorecería, pero lo más grave aquí es que ya nos dejarían fuera de la construcción de esta carretera porque pasaría a ser una red caminera departamental y entonces el crédito, los estudios hidrológicos, medioambientales, de impactos socioeconómicos, ya no corresponderían pues al trazo original, ¿no? Por lo tanto, se comenzaría de cero. Entonces, esa es la gravedad. Es decir, están poniendo en grave riesgo el crédito que ya nos dio la no objeción el financiador, en este caso la CAF. Ministro, perdón Rubén, anoche el secretario de Medio Ambiente de la Gobernación dijo que iban a proponer una adenda al convenio que se había firmado con el gobierno. ¿Tiene usted conocimiento de esto, ministro? ¿Le ha llegado alguna información? No tengo información oficial, pero sí he escuchado por los medios de comunicación que estarían proponiendo una adenda. Si fuera sano la propuesta, y yo lo he expresado claramente, el financiador, en este caso CAF, si nosotros le diríamos, mire, vamos a reforzar los estudios, nos pueden prestar algún otro monto más para hacer esto. Con toda seguridad, con alegría nos prestará la CAF para hacer más estudios. Y de estos estudios, ¿qué van a salir los resultados? Mitigación de impactos es lo que va a salir. No nos van a decir hagan otro trazo, váyanse por otro, no nos van a decir eso. Pero además de aquello, cuando ellos dicen que hay acuíferos, no hemos visto nosotros en ningún lado, ni la población ha sentido de que hayan llevado maquinarias de perforación, porque al final así se hacen los estudios hidrológicos. Se perfora a profundidades de más de 100 metros hasta llegar a los 300 metros para verificar si efectivamente hay acuíferos o no. Pero aquí quiero recordar alguna declaración de un expresidente de la Sociedad de Ingenieros de Santa Cruz, del ingeniero Tarabillo. Él claramente explica porque tiene la especialidad de ser ingeniero civil y tiene la especialidad en hidrología y ha hecho bastantes estudios al respecto. Decía claramente, los bolsones de agua que sirven para realizar, es decir, que el agua sirva para el consumo diario de la población, no están pues superficialmente. Una carretera nunca va a llegar. Estas aguas, estos bolsones están a profundidades de más de 300 metros, pero además de eso está cubierto por una arcilla por arriba y por abajo. Es difícil que la agua de lluvia pueda penetrar estas arcillas, decía él. Técnicamente lo ha explicado también en los medios de comunicación. Entonces, no hay absolutamente por donde la gobernación tenga razón. Por eso es que está queriendo proponer una modificación a la adenda, ¿no? Y eso no puede ser posible porque al final
Ya está la ley, tendrían que cambiar la ley nacional que ha sido aprobada el 2016 para los créditos, para aprobar y se construye esta carretera. Hay decretos supremos, hay reglamentaciones, etcétera, etcétera. Hay mucho avance en el tema y no es que en una oficina de cuatro paredes, sin consultarle siquiera a los pobladores, puedan realizar una adenda al convenio intergubernativo. Eso no se puede realizar, ahí habría delitos. Vamos a cambiar de tema, Rubén. Ya nomás esto del agua nos tiene preocupados a todos, aunque las autoridades han salido ya a decirnos que hay que tener calma, que por lo menos en La Paz sí tenemos garantizada el agua, no nos va a pasar lo mismo que en Sucre y Potosí, pero bueno, vamos a tener de primera mano ahora toda esa información. Ya nomás le damos la cordial bienvenida a don Jaime Gutiérrez, él es el interventor de EPSAS. Don Jaime, ¿cómo está? Bienvenido a La Razón Radio. Antonio y Rubén le saludamos. Don Jaime, bienvenido otra vez. Bueno, la pregunta y lo que todos los paseños y alteños quieren saber en este momento: ¿cómo están nuestras reservas de agua? Bueno, nuestras reservas están de forma satisfactoria hasta las primeras lluvias de este año, por lo cual yo pediría a toda la población del Alto y de La Paz que no se dejen especular, ya que EPSAS está trabajando de forma coordinada para dar el suministro de agua a toda la población. Ahora es cierto, han aparecido comentarios, hasta periodistas dicen que estamos en prealerta respecto de la eventual carencia de agua en La Paz. ¿Qué respuesta hay de parte de EPSAS a estos comentarios, Jaime? Hacer notar, tal vez ha habido una mala información o un mal entendimiento. Esto de prealerta significa tomar conciencia con el uso del agua. No especulemos de que ya digamos que prealerta ya les vamos a racionar el agua, no va a haber agua como en Sucre o en Potosí. Lo que significa tal vez un mal entendimiento, ¿no? Pero EPSAS está trabajando para dar el líquido elemento a toda la población del Alto La Paz y sus alrededores, ¿no? Don Jaime, aparte de esto de tomar conciencia de la población, ¿cómo se está coordinando el trabajo con otras entidades? Ayer comentábamos con Rubén, por ejemplo, que hemos visto acá en la mismísima calle 21 de Calacoto, la gente de la alcaldía riega el jardín con agua potable, ¿sí? Conecta su manguerita al grifo que tienen ahí y sigue regando, cuando nosotros decimos las autoridades deberían dar el ejemplo, las instituciones deberían dar el ejemplo, pero ¿cómo se está coordinando este trabajo de alerta temprana, le podríamos decir, que significa más tomar conciencia sobre el uso del agua? Bueno, en primera instancia, el gobierno municipal, tanto de La Paz y el Alto, tienen que sacar sus políticas de cómo cuidar el agua dentro de la institución, como también en toda la ciudadanía, ¿no? En todos los lugares de La Paz y el Alto. Tomar en cuenta de que EPSAS tiene una campaña desde el 24 de julio en las redes sociales para la concientización del agua. Asimismo, EPSAS está en diferentes canales haciendo conocer para que utilicen el agua de forma adecuada y no derrochen, ¿no? Como tú lo dijiste, para el riego de jardines, utilizar agua potable. Eso sorprende porque el agua que distribuimos nosotros es un agua para consumo humano y no tener ningún tipo de infecciones correspondientes, ¿o no? Es agua de calidad, ya que nuestro laboratorio que tenemos es certificado de forma internacional, y en lo cual es un costo adicional que EPSAS dispone para hacer la distribución del agua, pero de calidad y para consumo humano. Jaime. Con unidades educativas hemos ingresado ya, en agosto hemos ingresado a una unidad educativa a hacer la concientización del uso del agua. Ahora vamos a ingresar con más fuerzas a otras unidades educativas. Estamos coordinando con el Ministerio de Educación para ver algunas unidades educativas que nos puedan disponer ellos mismos. Asimismo, estamos pidiendo reuniones con diferentes instituciones y coordinar el uso del agua, ¿no? Jaime,
El alcalde de La Paz, Iván Arias, ha sugerido una cumbre para mediados de este mes y en esa cumbre abordar el eventual problema de escasez de agua en La Paz. ¿Se va a venir EPSAS a esa cumbre? ¿Amerita una cumbre, Jaime? Bueno, sí, lo primordial es que tendremos que sacar políticas como gobierno municipal y como también gobierno departamental para el uso adecuado del agua, porque tomemos en cuenta que, miren, los lavaderos, ¿quién da la autorización para que se utilice ese, perdón, se abra ese negocio? Es el gobierno municipal. Mientras creo que no van verificando, van analizando lo que EPSAS distribuye, ¿no? Es un agua, el líquido elemento para consumo humano, por lo cual el gobierno municipal debe tomar medidas en este aspecto, ¿no? Para sacar políticas en el uso correcto del agua. Ya tenemos nuestra primera entrevista. Estamos en contacto con Mariana García, ella es médico. Con ella vamos a hablar sobre la situación de Luis Fernando Camacho. Ella es responsable nacional de salud de régimen penitenciario. Mariana, ha generado mucha repercusión la revisión médica que se le hizo ayer al recluso Luis Fernando Camacho en un centro médico de El Alto, el hospital El Alto Sur. Se han hecho varias tomografías, varios estudios. 18 dicen. 18. ¿Bajo qué total argumento legal se ha hecho este estudio? ¿Quién ha ordenado esto? Y si los médicos que la vez pasada hicieron una junta médica recomendaron estos estudios. Bueno, te explico. En una anterior fecha se llevó a cabo una junta médica que fue realizada por 26 médicos de distintas especialidades, incluidos también los médicos de régimen penitenciario. También estuvo mi persona. En dicha junta se hablaron muchas cosas y se llegó bajo criterio médico a la conclusión de que se debía realizar aproximadamente 9 a 10 estudios médicos específicos para poder tener un seguimiento de las patologías que tiene el privado de libertad, ¿no? Para nosotros, el paciente Luis Fernando Camacho es un paciente el cual está monitorizado 24 horas, los 7 días de la semana, por un equipo médico exclusivamente que tiene la tarea de la suministración de medicamentos, controles constantes para él, en fin, varias cosas que tienen como beneficio el hecho de poder estar actualmente habitando en un área de contención médica. En esa junta se pidió los laboratorios, estudios imaginológicos que se realizaron el día de ayer, pero por otra parte también los médicos pertenecientes a hospitales de convenio de tercer, cuarto nivel, que son los hospitales del tórax, hospital de clínicas, hospital Alto Sur también, incluso estuvieron profesionales del Hospital del Norte, solicitaron estudios aparte de los que se había solicitado en la historia clínica. Justamente previendo estos temas, gestionamos a través de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario el hecho de que el día de ayer se pudiera habilitar el hospital de segundo a tercer nivel, que es el Hospital del Sur, en coordinación con el director de este nosocomio, y se pudieran realizar todos los estudios en los cuales, para no mover al paciente, para no agotarlo, se realizaron en un solo centro. Sin embargo, han sido partícipes varias instituciones dentro de este hospital, ¿no? Se realizaron 18 estudios complementarios en total, en los cuales en ningún momento el paciente tuvo una descompensación o se mostró inestable, hemodinámicamente inestable, no, para nada. El paciente ha estado estable, ha estado acompañado por el hijo. Sí es cierto que en el momento en el que tocaba hacerle la revisión y demás cosas, el hijo tenía que salir de la habitación, pero eso es un proceder médico
Yo creo que todos en algún momento hemos estado ingresados en un hospital y no creo que el hijo se quede adentro mientras estamos desvistiendo al paciente y necesitamos hacerle la totalidad de pruebas, ¿no? Y se ha realizado sin ningún problema, el hijo ha colaborado mucho, el paciente también ha colaborado mucho con el proceder que se le ha realizado el día de ayer para todo, y la diferencia que tenemos, y también agradecemos al Hospital del Sur, es que para todos los estudios han estado presentes especialistas, médicos especialistas como tal, aparte de los técnicos que los realizan, ¿no? Y estos especialistas han estado dando información, el por qué y el para qué se estaba realizando estos complementarios, qué se iba a saber a través de cada uno de los análisis, cosa de que no quede nada en la nebulosa para el paciente. Y de hecho, ayer al salir el paciente, se realizó el estudio de mapeo y Holter, que actualmente se encuentra realizando dentro del recinto penitenciario. O sea, el paciente aún continúa con estudios actualmente. Y estos estudios han sido sugeridos por la parte cardiológica, porque es un estudio que se tiene que realizar con la actividad física y donde reside el paciente, para poder ver alguna normalidad que, si evidentemente existe, va a salir registrado en las ondas de monitorización y en los equipos especializados que tiene el paciente consigo actualmente. El paciente va a terminar de realizarse este estudio aproximadamente para las 3 de la tarde, y obviamente esto va a ser, los equipos van a ser llevados inmediatamente al especialista cardiólogo para que pueda rendir su informe y obviamente adjuntar todo lo que es las evaluaciones, lo que exista en este procedimiento. Vamos a hablar del tiempo también, Rubén, ¿sí? La nevadita de anoche, por ejemplo, un poco como que ha bajado la temperatura, todos estamos esperando que llueva, hay lugares de sequía, en fin. Vamos a conversar de todo esto, por supuesto, ya le damos la más cordial bienvenida a nuestra amiga. Está Ana Mendoza, meteoróloga del CENAMI, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ana, ¿cómo está? Buen día. Antonio y Rubén, le saludamos. Muy buen día, Antonio. Buen día a todos en el estudio y bueno, muchas gracias por la cobertura. A ver, Ana, estamos todos sorprendidos, aunque no, ayer ya estaba como que lloviendo en la tardecita, ya había bajado un poco la temperatura, pero ver este paisaje que le vamos a mostrar también a usted enseguida. Desde acá tenemos una vista privilegiada, podemos ver todos los cerritos nevados, todos los que están al fondo de la ciudad. Cuéntenos, ¿qué pasó? ¿Es casual? ¿No? ¿Ya estaba anunciado? ¿Es el niño? ¿Por qué? ¿Es el niño? ¿Qué es, Ana? Cuéntenos, por favor. Bueno, comentar que sí, ya estaba anunciado, teníamos el pronóstico de estas nevadas que se han ido registrando en el sector de la cordillera. Bueno, esto más que todo afectando, ¿no?, hacia el país vecino que es Perú. Y bueno, estas condiciones estaban pronosticadas para anoche, horas de la madrugada también, donde se han llevado a cabo estas nevadas en todo este sector. Y bueno, se prevé también tengamos, nubosidad durante esta jornada, como también el día de mañana, viernes. Y ya entre sábado y domingo es donde vamos a tener cielo despejado muy poco nuboso, las temperaturas van a ascender en toda la región del altiplano boliviano. A partir del día lunes y martes nuevamente vamos a tener mayor nubosidad con algunas lluvias dispersas, estas también son de corta duración, de manera aislada, y la probabilidad de nevada nuevamente se mantiene a partir del lunes y martes, esto en el sector de la cordillera oriental, donde se van a ir registrando estas nevadas a partir de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Ana, le quería preguntar, tradicionalmente digo hace años, solíamos decir que con una nevadita se va definitivamente el frío, el invierno, y de que llega la primavera y ahora sí buenas temperaturas y todo, pero creo que eso ha cambiado. Y segundo, hemos leído por ahí de que esto que está ocurriendo en el país, de que 2 días hace sol, 2 días lluvia, otros 2 días sol, tiene que ver con el fenómeno del Niño. Bueno, más que todo es a la época de transición que estamos viviendo al momento. Estamos en una época de transición del periodo seco al periodo húmedo, donde todavía se están manteniendo estas precipitaciones, más que todo en el sector de la cordillera, como lo mencionaba. Entonces, se prevé todavía estas continúen durante esta semana que viene, por lo menos, ya que vamos a tener todavía la probabilidad de nevada. En todo caso,
Como lo mencionabas, no es la última nevada la que se ha registrado el día de ayer por la noche, como también la madrugada de hoy, sino la próxima semana nuevamente vamos a tener esta probabilidad, se van a seguir registrando estas precipitaciones de corta duración. No estamos entrando de pleno a la época de lluvias, todavía estamos en transición donde este mes sí van a ir subiendo paulatinamente las temperaturas, tanto mínimas como máximas, donde hemos ido registrando ya temperaturas bajo cero. A nivel nacional, la temperatura más baja que llegó en Uyuni es de 11 grados bajo cero, y bueno, se espera todavía estas temperaturas vayan ascendiendo paulatinamente. Cuando tenemos nubosidad, generalmente las temperaturas mínimas tienden a ascender, y bueno, esta jornada se ha registrado una temperatura mínima en la ciudad del Alto de 1,4 grado positivo. En cambio, al día de ayer, donde era una temperatura bajo cero, con 0,8 grados bajo cero, y bueno, se prevé estas temperaturas vayan ascendiendo así paulatinamente. Durante este fin de semana que vamos a tener, cielo despejado muy poco nuboso, las temperaturas mínimas van a tender a descender, pero las máximas van a ascender en todo este sector del altiplano boliviano. También de mencionar que para el fin de semana se prevé el ingreso de un frente frío que va a ocasionar los descensos de temperaturas, como también nubosidad de algunas precipitaciones, esto en el sector del Chaco boliviano, como también el oriente, en el departamento de Santa Cruz, Beni, Pando, norte, el departamento de La Paz, como también el trópico de Cochabamba. Y bueno, este descenso se va a llevar a cabo durante el fin de semana, como también la nubosidad. Y bueno, a partir del día lunes y martes, como les mencionaba, ya en el sector del altiplano vamos a tener mayor nubosidad, como también estas precipitaciones de corta duración y de manera aislada. Todavía se mantiene con la probabilidad de estas nevadas para lunes y martes. Cambiamos de tema, 9 de la mañana con 44 minutos. Estamos ya en contacto con el señor Johnny Barrera, él es director municipal del bus Huaynabus en el Alto. Van a presentar a los buses Puma Catari para el transporte público en el Alto. Vamos a conocer su explicación respecto de este proyecto. 16 buses han sobrevivido a la corrupción, a las denuncias de falta de mantenimiento y otros hechos. Buen día, Johnny, le saluda Rubén Atahuichi, ¿cómo está? Ha generado mucha expectativa el anuncio de la alcaldía del Alto de poner en marcha de nuevo 16 buses del Huaynabus para el servicio público. ¿Puede explicarnos, Johnny, desde cuándo ya comienzan a operar estos buses? Ya se sabe los puntos de parada, los horarios, el costo de los pasajes, por favor. Bueno, sí, ¿no? En primera, el tema del bus municipal como tal va a entrar en funcionamiento en una primera fase de 3 fases. Esta primera fase la vamos a implementar durante este último trimestre, que queda hasta diciembre, y la segunda fase durante el siguiente semestre y así sucesivamente, ¿no? Esta primera fase consiste en poder operar la ruta norte y ruta sur. La ruta norte que comienza en la unidad educativa Playa Verde, que queda ubicada en el distrito 7, va a ir en línea recta hasta la calle 17 de junio, que queda al frente de Tránsito en La Ceja, ¿no? Entonces va a tener 10 puntos de parada, tanto de ida y de vuelta. En la ruta sur tenemos como punto de partida el cruce La Yuri y hacia la calle 7, ¿no?, de La Ceja del Alto. Igual, en ambos sentidos va a ir con 10 paradas también, ¿no? Queríamos en principio de que el final de la calle, perdón, de la ruta sur termine en la calle 3, ¿no? Pero sin embargo estamos nosotros ahí haciendo algún reordenamiento vial, es decir, se está a través de la Secretaría de Movilidad Urbana se está readecuando el sentido de la transitabilidad de los vehículos, ¿no? Entonces es por esta razón que nosotros estamos instalando un punto de carguillo y de descarga de pasajeros en la calle 7. El horario de atención prácticamente va a ser en horarios pico, en donde existe necesidad de transportar a nuestros vecinos y vecinas. Va a funcionar desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana y de 5 de la tarde hasta las 10 de la noche, en horarios pico.
Tenemos los otros informes anteriores de que en horarios de tipo 3 o 11 de la mañana, 10 de la mañana, de pronto no habían pasajeros, ¿no? Es decir, circulaban algunos buses con 1 o 2 pasajeros, entonces lo que se gastaba más se quemaba más combustible, pagábamos los honorarios de los sueldos de los choferes y anfitriones y demás, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo en esta ocasión, estamos tratando nosotros de minimizar y optimizar los costos, de aminorar el tema de la subvención, ¿no? Antes los buses trabajaban con 2 anfitriones y 2 choferes, ¿no? Entonces, ahora estamos minimizando al mínimo, ¿no? Cada bus va a contar con un chofer y con un anfitrión, ¿no? Entonces, en cuanto al pasaje, vamos a tener un pasaje general de 1.50 de parada a parada y un pasaje, una tarifa preferencial para personas con discapacidad de la tercera edad y estudiantes de un boliviano. Ahora, ¿cuánto implica esto en subsidio o en la subvención de parte de la alcaldía? ¿Se ha presupuestado hasta fin de año invertir seguramente algún recurso? Como le decía, esta es una primera fase donde nosotros, bueno, en principio también es bueno que conozca la población, nosotros hemos recibido 5 buses en operación, se ha ido realizando algún mantenimiento preventivo y correctivo a todos los buses para poderlos reacondicionar. Actualmente ya tenemos nosotros 20 buses, ¿no? De esa flota ha subido a 20 buses. Obviamente van a entrar en operación 16 buses y 4 buses van a quedar en stand-by, lo que significa que estos 4 buses van a salir ante alguna eventualidad, que algún vehículo sufra algún daño o tenga algún percance mecánico, entonces va a salir en su auxilio, es decir, vamos a tener como refuerzo, no se diría, ¿no? En ambas rutas, 2 en la sur y 2 en la norte. Tenemos 20 operables en este momento, pero que 16 van a salir en operación. 8 de la mañana con 30 minutos. Lo que está suspendido es el tratamiento de la ley de elecciones judiciales. Sí. No, hay una pausa técnica, diríamos, porque está en consulta la ley para no equivocarse ante el Tribunal Supremo Electoral, ante el órgano judicial, ante el Tribunal Constitucional. Vamos a hablar del tema con el jefe de la brigada parlamentaria del Movimiento al Socialismo, de la bancada parlamentaria del Movimiento al Socialismo en la Cámara de Diputados, don Andrés Flores. Don Andrés, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi de La Razón Radio. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Un buen día, un saludo, Rubén, a través de este medio a saludar a todo el pueblo boliviano. Prácticamente, hermano Rubén, preocupado sobre esta situación después que el Senado, una vez que aprobó este proyecto de ley. Viendo la parte legal, nosotros como jefes de bancada, no solo como jefe de bancada del Movimiento al Socialismo, sino también las 3 fuerzas políticas, se ha revisado este proyecto de ley. Por lo tanto, había algunas observaciones. No entiendo por qué razón el Senado aprobó con algunos vacíos este proyecto de ley. Entonces, en ese sentido, se ha pedido que se pueda hacer una revisión, no para no tropezar nuevamente que cualquier ciudadano pueda declarar inconstitucional. Por lo tanto, y esto se ha remitido en la consulta, también la parte legal jurídico que está revisando la comisión, yo creo que este tema ya también está en consulta. Por lo tanto, yo creo que acá no es de obstaculizar este proyecto de ley, sino nuevamente no cometer, así anteriormente ya ha sido aprobado y en un diputado que creemos ha presentado y se ha declarado inconstitucional. Por lo tanto, nuevamente, como diputados, nosotros nuevamente no queremos cometer este error. Diputado, usted dice que el Senado ha aprobado un proyecto de ley con muchos vacíos. ¿Nos puede describir qué vacíos tenía este proyecto de ley? Mira, el proyecto de ley prácticamente indica que hasta el 2 de enero, claro, cesan las funciones a los actuales magistrados, pero no dice de a partir de 2 quién va a asumir o cómo, qué vamos a hacer. Entonces hay un vacío que prácticamente deja un vacío, por lo tanto,
Y nosotros tenemos que, si bien vamos a pedir un 30 días o 60 días, ¿no? Tienen que especificar quién va interinatoriamente, quién va a asumir. No podemos dejar un vacío de poder al órgano judicial. Y eso ha sido una observación que realizamos como diputados y el jefe de bancada. Ahora, no pues, diputado, no hay en la Constitución política algún mandato que diga que puede asumir el interinato algún magistrado o algún consejero una vez que estos terminan su mandato de 6 años. Claro, prácticamente no indica, pero acá tenemos que nosotros como legisladores no podemos dejar un vacío. Para eso tenemos que plantear tal vez un proyecto ley corta, ¿no? Por 30 días para que no dejar vacío el órgano judicial. Entonces es lo que en este momento está en debate, que vamos a dar una solución. Claro, prácticamente es ley, nosotros no podemos obstaculizar. Ahora, ¿qué otro vacío más se encuentra, diputado? ¿Usted considera de que es legal y constitucional la determinación que plantea? Por lo menos eso nos han explicado los senadores y algunos diputados que participaron del lobby de las negociaciones de esta ley. Por ejemplo, la suspensión de los procesos, de los tiempos procesables, así se llama. La suspensión de los trámites, por ejemplo. Mira, sabemos muy bien, en todo el país hay varios procesos, ¿no?, que está en el órgano judicial. Por lo tanto, no podemos nosotros dejar sin órgano judicial. Por lo tanto, es perjudicar a la población. Por lo tanto, eso tienen que haber a alguien momentáneamente, por lo menos, no, para que proceda todos los procesos que están en camino. Ahora, ¿quién alguien? Porque no hay titulares ni suplentes que puedan ampliar su mandato, hablando de magistrados y consejeros, después del 2 de enero, cuando terminan los 6 años de gestión. ¿Han esbozado alguna posibilidad, diputado? Mira, nosotros como jefes de bancada, un análisis técnico, jurídico, siempre enmarcados de la Constitución, no salir de las normas que se viene. Por lo tanto, lo que en este momento está es el análisis, ¿no?, de que no podemos dejar el vacío de poder del órgano judicial. Y ese es ahorita el debate, no es del otro tema, lo que se viene a lo posterior. Vamos a tener ya nuestra siguiente entrevista. Le preguntamos a producción, sí, ¿no? Ya tenemos a nuestra... Septiembre, llegó septiembre, amigos, por supuesto, y con septiembre llegan también la fecha aniversario, efemérides, de 2 lindos departamentos y lindas ciudades como son Cochabamba y Santa Cruz. ¿Cómo se está preparando todo eso? ¿Qué va a pasar? ¿Qué cosas se van a hacer? ¿Hay polémicas? ¿No hay polémicas? En fin, para eso hemos invitado, como siempre tiene ella la gentileza de atendernos, la asambleísta departamental de Santa Cruz, doña Paola Aguirre, a quien ya le damos la más cordial bienvenida. Paola, ¿cómo está? Antonio y Rubén, le saludamos. Bienvenida, como siempre, a La Razón Radio. Cuéntenos, asambleísta, ¿cómo se está preparando la fiesta para el 24 de septiembre? Es un mes de septiembre de efeméride cívica bastante particular. Un mes en el que no vamos a poder celebrar en condiciones normales, diremos, esta fecha tan representativa para todos los cruceños, dada la situación sociopolítica que atraviesa nuestro departamento y el país en general, pero particularmente Santa Cruz, con un gobernador secuestrado, con una gobernación constantemente amenazada, con ataques digitados en contra de su gestión y con una ciudadanía que entiende que cada vez es más importante tomar conciencia de la importancia de luchar por la libertad, por la democracia, por los derechos fundamentales para poder mantener aquello que precisamente recordamos en este mes, ¿no? La liberación del yugo español, que en su momento se imponía por encima de los derechos ciudadanos y que ahora nos debe hacer repensar las cosas. El compromiso ciudadano, la honestidad y la voluntad en el trabajo político deben ser directrices que guíen nuestro actuar de aquí en adelante frente a estas amenazas constantes que no dejan que Santa Cruz se desarrolle productivamente de manera libre, sino condicionada.
Paola, ahora ha causado polémica, le digo acá en La Paz y seguramente también en Santa Cruz, el hecho de que algunas autoridades de la gobernación de Santa Cruz dijeron ya que no van a invitar al presidente a los actos oficiales. No sé si habrá causado polémica en las ciudades o en un partido político, ¿no? Porque en todo caso, si existiese algún tipo de repudio, no tendría por qué solamente ser en La Paz. Creo que es hasta por sentido común entendible que muy por encima del protocolo está la coherencia entre lo que decimos y la coherencia entre lo que hacemos. Me parece verdaderamente un acto innecesario el hecho de tener que invitar a quien, si bien es representante del Estado, tiene una investidura, diremos, en los hechos no ha demostrado sentir y hacer en favor de Santa Cruz aquello que los cruceños damos al resto del país, ¿no? Respeto, hospitalidad, apertura, inclusión. Como le decía al inicio de la entrevista, Santa Cruz está profundamente golpeada por este manoseo de la justicia, golpeada porque todos sabemos que el proceso principal que se ha instaurado en contra de Luis Fernando Camacho es un proceso de tinte eminentemente político y que tanto esas acciones como las posteriores, el hecho de querer dar un golpe judicial a la gobernación, el hecho de criminalizar el derecho a la protesta cuando Santa Cruz precisamente peleaba por un censo para todo el país y para todos los bolivianos en una protesta ciudadana pacífica de 36 días, solamente ha recibido del gobierno central, al que el presidente precisamente representa, represión, indiferencia y golpes no solamente para la clase política, sino para los propios ciudadanos, activistas encerrados en las cárceles, empresarios que tienen que prácticamente mendigar siempre, por lo menos a lo largo del gobierno del MAS ha sido así, mendigar por generar riqueza, por generar empleo, por exportar los excedentes de producción, mendigar cupos para la exportación y definitivamente pues esto denota una relación quebrada, una relación que en lo formal podrá estar establecida, pero que en los hechos se ha visto constantemente afectada por esta falta de correspondencia entre lo que Santa Cruz le da al país y lo que recibe del gobierno nacional. Paola, ahora, ¿qué significa para ustedes el hecho de que, por ejemplo, se vayan a organizar actos paralelos en Santa Cruz? Y al mismo tiempo también, por ejemplo, los empresarios han invitado al presidente a la inauguración de la Expo de este año. ¿No será que se está un poco fragmentando allí, que la unión de Santa Cruz esté en juego también? ¿Cómo ven ustedes esto? En Santa Cruz se practica una unión, pero desde el respeto a la diversidad, ¿no? Y eso es precisamente lo que hace grande nuestro departamento. No necesitamos actuar como borregos para decir que estamos unidos. Nos unimos en cuestiones o causas fundamentales, como lo fue, por ejemplo, el 2019, en defensa de la libertad y de la democracia. Y nosotros, aunque los empresarios tal vez no tengan la plena libertad de decirlo, somos conscientes de que más que un acto de reconocimiento por un trabajo inexistente en favor de Santa Cruz, es parte de un acto protocolar y de hecho, los propios empresarios constantemente se quejan de la falta de apoyo y del desincentivo del gobierno nacional que maneja instituciones públicas que tienen incidencia en el desarrollo de la actividad empresarial. Entonces, si tendríamos que reducir a un motivo por el cual el empresariado se ve obligado a invitar al presidente Luis Arce, es por el temor a las represalias, ¿no? Yo me hago cargo de mis palabras, a ningún cruceño le es desconocido de que el modelo de Estado que impulsa el MAS, que está a cargo del partido de gobierno, sofoca la iniciativa privada, sofoca la generación de riqueza desde lo privado. Es un gobierno de corte estatista, centralista, extractivista,
Y nosotros entendemos la posición del empresariado cruceño, ¿no? Será la ciudadanía en todo caso quien deba juzgar el acierto o el desacierto de tales acciones. Pero lo que sí nosotros no podríamos hacer como gobierno autónomo departamental de Santa Cruz es invitar a quienes han agredido constantemente a nuestro departamento, a quienes siguen agrediendo a nuestro departamento al permanecer en la tosudez, en la vendetta, en el capricho, en el abuso de poder y en la soberbia de mantener a una autoridad electa, al igual que el presidente Luis Fernando Camacho es una autoridad democráticamente electa. Y en ese sentido, si de respeto a la investidura se trata, pues ha sido precisamente el gobierno del MAS y de Luis Arce quien ha desconocido esta investidura, esta legitimidad democrática que tiene Luis Fernando Camacho. Hay quienes se quieren rasgar las vestiduras porque a Luis Arce no se lo invita a actos protocolares de septiembre en Santa Cruz, que tendríamos entonces que hacer los cruceños cuando el gobierno de Luis Arce ha sido quien ha secuestrado al gobernador del departamento, al doctor Luis Fernando Camacho. Vamos a cambiar de tema, Rubén. 9 de la mañana con 36 minutos. Tenemos ya otro invitado al otro lado del Zoom. Vamos a dar la más cordial bienvenida a Juan Carlos Cordero Nina. Él es viceministro del Patrimonio de Industrias Culturales y Creativas. Vamos a hablar con él de varios temitas. Juan Carlos, ¿cómo está? Buen día. Antonio y Rubén, les saludamos. Bienvenido a La Razón Radio. ¿Cómo está, Antonio y Rubén? Un saludo cordial y a través de ustedes, pues a todos quienes nos están escuchando hoy. Un saludo. Primero queremos hablarle de este concurso de ensayo narrativo Conoce Nuestro Patrimonio. Cuéntenos de qué se trata, quiénes pueden participar, de dónde nace la idea, en fin, cuéntenos. Bueno, la idea nace justamente por todo lo que está pasando ahora, precisamente por las desacertadas opiniones del dirigente de bandas de Puno. Es conocer nuestro patrimonio, quizás es una de las acciones más inmediatas y más concretas para poder defender lo nuestro. Si no conoce uno lo que tiene, no lo puede defender. Entonces, bajo esa mirada, pues nosotros hemos generado este concurso, que es uno de los primeros que lo hacemos, para que jóvenes y estudiantes de quinto y sexto de secundaria de las unidades educativas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz puedan presentar un ensayo narrativo. Un ensayo narrativo bastante sencillo, pues hay que poner un título, una introducción, un desarrollo, conclusión. Pero ni siquiera tenemos que obligar a usar los recursos APA y todas esas referencias. Es, por así decirlo, un ensayo narrativo dirigido a estudiantes. Viceministro, ¿nos puede recordar qué es lo que precisamente molestó al gobierno de las declaraciones de este dirigente de las bandas de Puno? Hay que recordar a nuestra audiencia que en los años 60 las bandas de Oruro eran invitadas, las bandas de música eran invitadas a Puno para su celebración de la festividad de la Candelaria, el 2 de febrero. Entonces iban, incluso la Diablada, incluso los caporales fueron en esa época, y hubo discusión en sentido de que los caporales son de Puno, la Diablada es peruana, cuando hay estudios propios de etnografía y folclore en Perú que señalan de que estas danzas o esta música han sido importadas. ¿Qué es lo que dijo el dirigente de la banda, de las bandas en Puno, viceministro? Pues básicamente ha prohibido que puedan venir bandas bolivianas a participar de la entrada de Candelaria, la cual tiene una declaratoria de patrimonio inmaterial de Perú a nivel de humanidad internacional, pero también ha hecho referencia a los bordadores. Y sabemos bien que nuestros bordadores son los más capísimos aquí. Realmente somos orgullosos de la calidad de nuestros artesanos, y también ha manifestado, eso no se lo ha visto mucho, de que en caso de que vengan las bandas les van a imponer una tasa de 2.000 soles, y los que son de Puno están pagando más o menos como 500 soles. Es un nivel de discriminación elevadísimo. Yo creo que sí debe haber alguna diferencia, pero no tanto. Es una forma de atacar el derecho al trabajo, y además convenciones internacionales. La recomendación de 1980 de la UNESCO relativa a la situación de los artistas justamente recomienda que los estados que son parte puedan apoyar a la circulación de los artistas, y máxime cuando estamos saliendo de un estado de situación como ha sido el COVID, la pandemia,
el sector más afectado ha sido obviamente los artistas, los artesanos. Me acuerdo bien cuando lanzamos ese matracazo el 2021, justamente saliendo de la pandemia, el Ministerio de Cultura se atrevió a hacer uno de los primeros eventos importantes, masivos, con el que recordamos ayer también en homenaje a la Morenada. Y cuando vinieron los artesanos, dijeron, este es el primer contrato que tenemos en 2 años. Y son artesanos que viven con familias, mantienen familias enteras. Y los músicos, lo mismo, el trabajo del músico es él mismo, no es una computadora, no es un bien material, sino es su aporte, su arte. Y estos hermanos han apoyado tanto a la declaratoria de patrimonio de Puno. Hemos tenido controversias, obviamente ustedes saben bien, pero hemos llegado a un acuerdo entre países hermanos. Y esa declaratoria reconoce que ese carácter no es exclusivo, no le da exclusividad. Ningún patrimonio debería dar exclusividad. Y además se ha reconocido que las danzas y los trajes que se usan en esta fiesta son de origen boliviano. Claro. Y eso lo han firmado. La Razón Plus presentó La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Estuvo con ustedes Rubén Atahuichi y Antonio Dalense.